Buen día. Vamos a... No se olviden poner su nombre en el chat, como siempre, y vamos a dar inicio a la sesión de hoy día. Y vamos a ir abriendo la presentación para que podamos avanzar mientras esperamos que se vaya uniendo. Entonces, estábamos viendo este tema del protocolo notarial. ¿No? Y bueno, ya habíamos visto que el protocolo no representa la respuesta a una necesidad de un registro, de un archivo escrito que va a dar cuenta de la existencia de los negocios jurídicos y que ha sido evolucionado en el tiempo en la función notarial. Y bueno, y ahora se define precisamente, ¿no?, como la colección ordenada de las escrituras matrices autorizadas durante un año. Habíamos dicho que las matrices son los protocolos, ¿no? Y el protocolo queda en la notaría, entonces no se puede obtener el original, no se puede sacar fotografías, sino que el notario tiene que autorizar que se expidan, según los testimonios, copias legalizadas, fotocopias autenticadas o legalizadas y demás informes y certificaciones, ¿no? Pero el protocolo es de propiedad, como habíamos señalado, del Estado Plurinacional de Bolivia, ¿no? El archivo notarial ya no es de las partes, los documentos, y no es del notario, porque el notario es, en todo caso, es temporal, ¿verdad? Pero la notaría y el servicio notarial van a subsistir y el archivo es de propiedad del Estado Plurinacional de Bolivia. Entonces tiene que estar ahí la escritura pública con toda la documentación que ha dado origen al otorgamiento, más los carnets de identidad, bueno, impuestos, minuta con sellos, poder, certificaciones y todo lo que vaya transcrito. Entonces, cada escritura pública tiene que tener la documentación pertinente, la parte luego del protocolo, y debidamente foliada, y también tiene que ser formar parte del protocolo, ¿no? Es la matriz y la documentación base, la siguiente matriz y su documentación base, y así va todo foliado. El, entre los elementos que integran este protocolo, el archivo, este registro protocolar que tiene que llevar el notario, integran el mismo los formularios notariales numerados correlativamente cada gestión y que son de uso exclusivo de cada escritura. Ya habíamos visto cuáles son los formularios y a qué se refiere con la correlatividad de los formularios, que está dada por los números de registro, ya sea como que tiene que mantenerse una correlatividad, ¿verdad? Digamos, esta es la escritura pública 603, ¿verdad? Quebrado 2020. Y su formulario de carátula es el 60878, ¿no? La siguiente escritura pública, ¿verdad?, tiene que ser en la carátula 6879, ¿no? Pero ¿qué pasa si entre la escritura pública 603 y la 604 ha venido un poder, ¿no? Entonces, ese poder va a tener esa carátula, ¿verdad? Porque no es carátula para poder y carátula para escritura pública, es una sola, ¿no? Entonces, la 80 sería la escritura 604, pero en todo caso hay una posibilidad de encontrar todas las carátulas de acuerdo al orden cronológico y apoyándose ya sea en el orden correlativo, y si no se puede, pues en el cronológico, ¿verdad? ¿Dónde estaría la 879 si el 604 es el 880, ¿no? Entonces, tendría que haber venido, obviamente, alguien en alguna hora antes que la 604 a tramitar otro tipo de escritura pública, como un poder, por ejemplo. Entonces, tengo que ver quiénes han venido y qué documentos se han hecho esa fecha en esas horas, para ver dónde anda la carátula y los formularios, ¿no? Siempre y cuando estemos bajo fiscalización de la ley Plum, ¿no? Y la escritura pública también tiene que guardar la correlatividad en lo posible, en la medida de lo posible, ¿no? Porque, como hemos señalado también, el formulario se usa para varios tipos de escrituras públicas, como las actas protocolares, los poderes, las escrituras públicas, las cancelaciones, las hipotecas, ¿no? Y
Entonces, ya es difícil seguir la correlatividad en un solo tipo de escritura pública. Pero la correlatividad tiene que estar, en este caso, de los formularios, en cada una de las escrituras públicas. Digamos, esta escritura pública 603, quebrado 2020, tiene que tener, empieza en el formulario 400-181. Y si tiene 3 hojas, tiene que ser el 182 más y el 183 más. En caso de que lo hayamos arruinado un formulario porque se ha arruinado, se ha acabado la tinta, se ha trancado la hoja, lo hemos metido al revés y tantos otros errores técnicos que se puede tener. O tal vez hemos omitido cambiar algún dato de la base o del modelo que hemos tomado. Entonces hay que anular el formulario y luego hay que poner el siguiente. Entonces en ese caso tampoco habrá una correlatividad, pero ese formulario tiene que permanecer en notaría, ser declarado como nulo, como que no ha sido utilizado. Entonces el siguiente tendría que ser el otro número, ¿no? Como ven, acá está correlativo. Y así se cumple con el orden que me establece la norma, ¿no? En cuanto al uso de los formularios de manera correlativa cada escritura pública. Y bueno, ya estábamos diciendo de que al momento de archivar en el protocolo, ¿verdad? Cuando aquí dice protocolo, atrás de ese protocolo está la documentación base, también debidamente foliada, ¿verdad? Por ejemplo, el impuesto, el poder y los carnets de identidad, ¿no? En los carnets de identidad o en una parte blanca, ¿no? De la fotocopia o de algo que no afecte al protocolo, tiene que estar anotado con el puño y letra del notario, supuestamente, pero siempre lo hace el asistente, ¿verdad? El, qué número de carátula y qué números de formulario están integrando esa escritura pública determinada, ¿no? Y así se mantiene un estricto orden en el uso de los formularios, ya sean carátulas o en los que van transcritos el cuerpo de la escritura pública. Luego, el legajo de documentos transcritos en los formularios notariales. Como les iba diciendo, acá en la escritura pública se transcriben otros documentos, ¿verdad? Se transcribe la minuta, que es un documento independiente, ¿verdad? Luego se transcribe el impuesto a la transferencia, que es una boleta que me entrega el banco, que también es un documento independiente. En caso de que una persona esté firmando por otra, o sea, actuando en representación de, ¿no? Tendría que estar el poder más transcrito ahí, no la totalidad del poder, sino debajo de transcripción del impuesto a la transferencia, diría, transcripción de la parte pertinente del poder número 300 quebrado 2020, ¿no? Otorgado por tal a tal, ¿no? Y ahí le transcriben, entre comillas, la facultad de vender el inmueble o de hipotecar el inmueble de matrícula tantos, ¿no? Para ahorrarse formularios y tiempo porque no es necesario o no es pertinente transcribir la totalidad del poder, ¿verdad? Y esto abarcaría muchos más formularios y obviamente cada escritura pública sería mucho más costosa y mucho más las que tienen que ver con los negocios de las entidades de intermediación financiera o los bancos, porque tienen poderes cuya extensión es pues de unas 15 o 20 hojas de formularios notariales. Pero imagínense meterle todo eso y sumado un contrato más, ¿no? Entonces la parte tendría que pagar pues casi 1,000 pesos de escritura pública y no, y bueno, aparte del costo que está sobre los hombros del usuario, está el tiempo que le va a tomar al notario realizar todo ese documento y revisarlo de que esté bien. Entonces, solamente la parte pertinente hay que transcribirla en el caso de que estén actuando en representación de otras personas, ¿no? Y eh, bueno, todos esos documentos que van transcritos ahí forman o tienen que formar necesariamente parte del protocolo notarial o del archivo o del, de los registros que se quedan en la notaría, ¿no? También se forman parte del protocolo las diligencias, notas o referencias a continuación o al margen de los documentos. Un claro ejemplo son las viciaciones de las minutas que se realizan ya sea al transferir bienes muebles sujetos al registro, como los autos y las motos, o ya sea inmuebles como casas, lotes, departamentos, ¿no? El, Cuando realizamos esta clase de negocio jurídico, nos sometemos a un trámite administrativo ante las instituciones pertinentes, ¿no? Como el que cobra el impuesto a la transferencia y está a cargo del registro es el municipio, entonces tengo que ir en vía administrativa al municipio, ¿no? Pero ¿quién custodia los documentos? En el caso de los inmuebles, quien está a cargo del registro propiamente dicho, es derechos reales, ¿verdad?
del distrito judicial donde esté asentado el inmueble al que nos estamos refiriendo. Cochabamba, Punata, hay derechos reales Quillacollo, hay derechos reales Sacaba, ¿verdad? Entonces, eh, eh, esos, ahí hay que recurrir en vía administrativa para que me visen la minuta y empiece a hacer el trámite de transferencia del derecho, ¿no? Porque una cosa es que la alcaldía cobre los impuestos y registrarlo ante la alcaldía en el RUAT, que es el registro único de la administración tributaria, ¿no? Para que yo pague los impuestos, ¿verdad? Para que yo esté como sujeto pasivo de ese bien, como propietario de ese bien inmueble. Pero otra cosa es registrar mi derecho propietario en la institución pertinente y de eso se encarga derechos reales. Y en el caso de los autos y las motos, el tránsito, ¿no? Y por eso tengo que ir a las dos instituciones y en ambas instituciones me van a realizar sellos, ¿no? Entonces, en constancia de que es transferible el auto, de que no tiene denuncia de robo, o en el caso de las casas que están bien plasmados los datos técnicos, tanto en la minuta y que son consistentes con toda la documentación que se va a hacer. Estos son los sellos al margen de los documentos, ¿no? Estas son visaciones. Y, bueno, como ven, tienen algunas firmas, garabatos, sellos cuadrados, sello de la alcaldía, y todo eso tiene que ir, pues, bien transcrito también en la escritura pública que vaya a dar publicidad a este negocio jurídico. Entonces vamos a ir viendo vamos a ir revisando un hito de los sellos, solamente para ver cómo, vamos viendo este que es un poco más completo, ¿verdad? Debería decir sello cuadrado, ¿verdad? Algunos le ponen en la parte superior, en la parte lateral, ¿no? Pero sello del gobierno y Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, distritos o 10, 11, 12, visación catastral de minutas. Vamos a buscar eso mismo en nuestra escritura, ¿no? Y acá está, transcripción de los sellos al margen de la minuta, ¿no? El, este es firmado elegible y sello Oscar J. Ugarte Flores, arquitecto subalcaldía, Gobierno Autónomo Municipal del Cercado. Sello Cochabamba, código catastral. Pero vamos a ver dónde firma el señor Oscar J. Ugarte, ¿no? Para revisar qué es su sello, ¿no? Acá está. Primero ha transcrito el sello del el lateral, ¿no? Firma elegible y sello, ¿verdad? Oscar J. Ugalde Flores, arquitecto, subalcaldía, ¿verdad? Luego seguramente está transcrito Cochabamba, 1507-2020, ¿no? Y eso tiene que estar, ¿no? Aquí está. Sellos, ¿no? Cochabamba, 1507-2020, código catastral, ¿no? Todo eso, ¿no? Y también, seguramente, al lado de su nombre estaba el sellito de la alcaldía, decía Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, y por eso él ha puesto eso antes de, ¿verdad? Acá está el sellito de la alcaldía, ¿no? En todo el escudo de la alcaldía. Entonces, como ven, todo eso se transcribe y todo eso forma parte del protocolo, que es el original o la matriz del testimonio de escritura pública que se entrega a las partes, como ya hemos repetido varias veces, ¿no? A eso se refiere con las diligencias, notas o referencias a continuación o al margen de los documentos. También los documentos que se integren por imperio de la ley, ¿no? Que la ley ordene que tengan que ser parte de las escrituras públicas y también integran parte de los protocolos y también integran los protocolos los índices que tienen que conformar los notarios de cada gestión, de cada tipo de escritura pública y de cada tomo que conforma el archivo protocolar de la notaría. Porque no puede tenerlo ahí gestión tras gestión sin encuadernarlo. La encuadernación, el empastado también tiene que estar actualizado para evitar que las escrituras, la documentación se extravíe o se deteriore. Entonces, cada gestión, bueno, tiene que estar, si estamos en la 2020, la 2019 tiene que estar todo empastado, ¿no? Con un retraso de unos 2 meses se empasta, ¿no? Entonces, empastan unas 6 veces al año, 5 veces al año los protocolos de las notarías, ¿no? Entonces, y como no se puede sacar los libros, ¿verdad? La documentación de la oficina del archivo notarial, hay que llevarle al empastador y a todo, ¿no? Y todo lo que necesite el empastador para realizarlo ahí en la misma oficina. Y eso se hace. Ahora, los libros protocolares, ¿verdad? Acá hay una pequeña fotito. Cada uno de estos es un libro protocolar, ¿verdad? Un tomo, ¿no? Cada uno de estos libros protocolares, ¿no? Al principio
el- al principio de cada gestión se realiza un acta de apertura en el primer libro, ¿verdad? Y al concluir la gestión se realiza un acta de cierre que la transcribe el mismo notario que está a cargo de la notaría en cuestión, pero que tiene que ser refrendado por la DIRNOPLU. Entonces tiene que aperturar sus libros protocolares, ¿no? Cada 1 de enero, cada 2 de enero, perdón, y llevarlos a que se le pongan un sello en la DIRNOPLU para que puedan, bueno, para que esté totalmente aperturado los libros y puedan eh, realizarse ya, empezar a realizarse el archivo de los protocolos, ¿no? Y bueno, hay un libro, ¿no? O, bueno, tiene que haber un protocolo independiente para cada tipo de escritura pública, ¿no? Entonces, y cada uno de estos tipos de escritura pública tiene que tener su acta de apertura y de cierre. Entonces tiene que hacer uno de las escrituras públicas, uno de los poderes, uno de las actas protocolares, ¿no? Y uno de los reconocimientos de firmas y rúbricas, ¿no? Entonces, apertura. Y luego tiene que ir así, archivando todos, clasificando por tipo, por orden cronológico y correlativo, en el transcurso de la gestión y en el cierre, al cierre de la gestión tiene que hacer el acta de cierre, ¿no? Y también tiene que ser sellada, esta también tiene que ser de la misma manera sellada por la DIRNOPLU. Y luego va a estar listo para volver a aperturar los libros y empezar desde la escritura número 1 de la siguiente gestión. No es nada correlativo, ¿verdad? De gestión a gestión, sino que el carácter correlativo se mantiene solamente durante un año o una gestión. Empieza cada 1 o cada 2 de enero con la escritura número 1, ¿no? 1 2020, 1 2019, 1 2021, hasta lo que llegue al 31 de diciembre y luego se renueva la cuenta, ¿no? El, Como les decía, los registros serán autorizados por la dirección departamental al inicio de cada gestión y a la conclusión de la misma. Entonces hay que llevar nuestros primeros libritos con las actas de apertura correspondientes realizadas por el notario de fe pública en cuestión y tiene que ser autorizada por la DIRNOPLU. Eh, ¿Qué nos otorga la elaboración del protocolo en términos, digamos, de beneficios? Nos otorga una perdurabilidad del registro físico de los negocios jurídicos, ¿no? Para salvaguardar algunos casos de pérdida, de extravío, ¿no? O de incumplimiento de los términos de las escrituras públicas. También otorga autenticidad con las solemnidades y la custodia de los archivos protocolares que dificulta la suplantación de los instrumentos públicos autorizados, ¿verdad? Además que está acompañado el archivo protocolar de todos los documentos originales o copias legalizadas que han dado, eh, eh, dado origen al negocio jurídico. Entonces, eh, por eso se presume su autenticidad cuando estamos hablando de términos que están expresados en una escritura pública que ha sido elaborada por un notario, ¿no? Ya hemos visto la fuerza probatoria que tienen las escrituras públicas dentro de nuestro sistema jurídico, que está refrendada por el Código Civil en el artículo que ya habíamos revisado, ¿no? También otorga publicidad, ¿no? Porque sirve de fuente para la reposición. Como habíamos dicho, la publicidad en términos de acceso al documento es restringida solamente para las partes intervinientes y para los terceros interesados con los terceros, las terceras personas con un interés legítimo que actúen de acuerdo a una orden judicial o a un requerimiento fiscal, ¿no? Por lo demás, nadie más tiene acceso al documento. En cuanto a su custodia, el resguardo, ¿verdad? Y archivo, ¿no? La compilación del protocolo notarial para efectos de la aplicación de los artículos 45 y 59 de la 483, la compilación comprende el conjunto de los documentos que dieron lugar al protocolo original y su matriz, ¿no? Registrados cronológicamente y organizados según el tipo o clase de trámite notarial. Como les he dicho, cada tipo de escritura pública tiene que tener sus propios libros de archivo protocolar, sus propios tomos, ¿no? Que tienen que estar archivados en orden cronológico y correlativo también, ¿verdad? Y son los documentos que han dado lugar a la matriz
o protocolo y que están archivados en el protocolo, ¿no? Entonces, parece redundante, pero es así como se llama, ¿verdad? Hemos visto que el original es el protocolo y según la norma también el archivo es el protocolo. Entonces, eh, no podemos llamarle de otra manera. Podemos llamarle matriz, ¿no? El- entonces, por forma general, ¿no? Podemos entender cronológicamente al orden temporal o atendiendo las características temporales. ¿Quién ha llegado el 2 de enero, el 3 de enero, ¿verdad? El 2 de enero a las 9 de la mañana, a las 9 y media, a las 10, a las 12, ¿no? Y el orden cronológico se conjuga, ¿verdad? Con el, con el correlativo, que tiene que ser el orden del número de escrituras públicas, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, que tiene que la 1 ser la primera por ejemplo, del 2 de enero y de la primera hora de la mañana, y no tiene que haber ninguna antes, ¿no? No puede ser que la número 1 sea de las 10 de la mañana y la número 2 sea de las 9 y media. No, habría una inconsistencia en el orden cronológico y correlativo, entonces tiene que mantenerse estos dos. Ahora, el, el protocolo no se realiza a solicitud de parte de cualquier negocio jurídico o de cualquier acto con consecuencias jurídicas, ¿no? El, los protocolos o los documentos protocolares lo que hacen es, bueno, cuando uno lleva un documento al notario para hacer la escritura pública se llama protocolizar, ¿verdad? Porque estamos pidiendo al notario que lo archive en su protocolo y que nos entregue un testimonio de escritura pública. Estos, esta clase de documentos, ¿no? Que hace fe de los actos, hechos y negocios jurídicos, el, su contenido son hechos jurídicos, actos jurídicos y negocios jurídicos y no van nada más allá, ¿no? Los hechos jurídicos son eventos que se producen sin ninguna intervención humana, pero que acarrean efectos jurídicos en su acaecimiento. El mejor ejemplo es la sucesión hereditaria, ¿verdad? Es un hecho que se ha producido sin ninguna intervención humana, pero que tiene sus efectos jurídicos y que de acuerdo a la ley 483, ahora la declaratoria de herederos puede ser tramitada ante notario de fe pública como un trámite notarial. Entonces, el, el, esta escritura pública va a versar sobre un hecho jurídico, ¿verdad? Que ha tenido consecuencias jurídicas. ¿No? Luego están los actos jurídicos que se producen, que son eventos producidos por la intervención humana y por la intervención humana con la manifestación de la voluntad y que produce consecuencias jurídicas, como por ejemplo el reconocimiento de la paternidad o por ejemplo la compra-venta de bien inmueble, que da lugar a, al siguiente contenido de los documentos protocolares, que son los negocios jurídicos, que es un evento legal que implica la intervención de dos o más voluntades, ¿no? Un acto jurídico puede ser unilateral, como dice el reconocimiento de paternidad, una declaración jurada ante notario de fe pública, por ejemplo, que me piden para aspirar a cualquier cargo público, ¿no? Una declaración jurada eh, de que no estoy en ninguno de los, eh, ¿cómo se dice?, de las causas de inhabilitación, ¿no? Por razones de parentesco o algo en la función pública. Entonces es una pequeña declaración jurada y eso es unilateral, ¿verdad? Y el negocio jurídico implica la intervención de dos o más voluntades, ¿no? Pero también la concurrencia de otros requisitos más allá de la voluntad y de la presencia física de las partes, como por ejemplo la capacidad de los contratantes o, por ejemplo, la titularidad del derecho que se va a modificar, ceder, extinguir, ¿no? Y en su caso, tal vez también el requisito de la representación en caso de que no sea yo el titular del derecho, ¿no? Entonces, esos son los contenidos sobre los que versan las escrituras públicas, ¿no? Ya se nos va a acabar ahorita el tiempo, ¿no? Vamos a continuar otra vez en unos 10 minutitos, pero no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta sobre lo que es el protocolo notarial o el archivo de la notaría o los documentos que lo conforman. No, doctor, pero aparte una consulta del trabajo, eh, no sé si lo he podido mandar a su correo.
No sé Ah, sí, si... al correo precisamente lo tienen que mandar. Pueden mandarlo hasta hoy día en la tarde o en la noche, ¿no? Ya lo he mandado, pero no sé si le llegó al doctor. Me dificulta eso con el correo a mí. Por WhatsApp, mandame un mensajito con tu nombre completo para que lo revise en el internet, en mi correo, y ese rato te mando la confirmación de si ha llegado o no para que eh, Ya, doctor, y muchas lo puedas gracias. mandar. Sí, entonces continuamos en 10 minutitos. Hasta luego. Doctor, hasta luego.